tiene un gran recorrido por el ámbito político. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido acá al estudio. Nos comentabas que has ido a algunos streams ya, pero bueno, está buena esta modalidad. No sé si estás familiarizado en ver por ahí stream y eso. Algo. Algo, General trato, uno siempre por la propia actividad política va tratando de ver cómo se van actualizando las nuevas formas de comunicación. Con mis años he visto cómo empezaron las FM, claro. como radios comunitarias y después ya mucho más acá en el tiempo, bueno, los canales de cable y después las redes sociales, digamos, ¿no? Yo debo haber sido uno de los primeros dirigentes políticos en tener Facebook y después Twitter y después Claro, Instagram. agarraste el paso, digamos, también de la comunicación. Me imagino que en la política también habrá sido un gran cambio en la manera de difundir. Sí, porque antes vos tenías, vos lo que tenías antes, tenías un medio de comunicación que te hegemonizaba la audiencia, ¿no? Claro, Digamos, yo fui concejal la primera vez en Rosario acá en el año 87. Tenía 27 años. Tengo 64, o sea que tengo más años, más de la mitad de la vida, digamos, dedicado, en realidad un poco antes, porque empecé a militar durante la dictadura militar. Pero en ese momento, fundamentalmente había solamente los dos canales de aire, el claro. canal 5 y el canal 3, y la radio escucha estaba hegemonizada por un periodista que ya falleció, que era Baristo Monti, que tenía 50, 60, 70% de la audiencia, digamos, ¿no? Después aparecieron los canales de cable, aparecieron las FMs y ya se empezó a diversificar, digamos, ¿no? Y Claro. bueno, hoy es muy difícil de encontrar un medio que te hegemonice. Esta provincia de Santa Fe además tiene para nosotros los dirigentes políticos otra problemática, que es que lo que vos decís acá no se escucha en Santa Fe. Claro, Entonces, muchas veces, recién vos me preguntabas, estuviste en C5N sí. esta semana, yo voy a C5N y me ven en Rosario, en Santa Fe, en Tostado, en Reconquista y en Venado Tuerto. Digamos, Sigue estando la centralidad, digamos. claro, salgo, que es un canal de cable nacional. Salgo en qué sé yo, en Canal 3 o en Canal 5 y se ve en la zona de influencia de los canales, o sea, el norte de la provincia de Santa Fe, el centro de la provincia de Santa Fe, no se ve. Así que bueno, hay que adecuarse. Utilizo mucho mis redes, o Eso sí. trato de utilizarla. Y es que Sí, es el mundo de ahora, es lo que se ve y más, bueno, también lo vemos por parte del oficialismo, que es el modo por donde comunica la agenda gubernamental también, es por donde se comunica el gobierno actual. Entonces, el mundo, por ejemplo, Twitter que es muy utilizado hoy en día, es como el máximo lugar por excelencia para difundir. Y también hay el pequeño problema, es que es el lugar por excelencia también de la desinformación. Hay mucha información que circula que por ahí no es correcta. Eh, Contarte también, Rosy, que esta es la primera entrevista de un bloque que queremos comenzar, en el cual vamos a traer varios dirigentes políticos, concejales, como no también gobernadores, para hablar un poquito de cómo ven la actualidad, de cómo la ves puntualmente, digamos, sería la pregunta. Pero también lo que nos gusta hacer es conocer también la vida de aquel dirigente político, de aquel militante político, conocer cómo fue su llegada hacia la política. Y en cuanto a eso, yo quería preguntarte, ¿cuál fue tu primera instancia a la política? ¿Cuáles son tus orígenes a la política? bueno, vamos a muchos años atrás. Yo llegué a la ciudad de Rosario en el año 77. Nací en Vera, hice mi escuela primaria y secundaria en Vera. Y cuando terminé la escuela secundaria decidí estudiar ingeniería civil y me vine acá a Rosario. En ese momento la dictadura militar había impuesto el examen de ingreso, tuve que rendir examen de ingreso y empecé a estudiar en ese momento. Eran años muy difíciles. eh, Obviamente la dictadura estaba prohibida la actividad política. eh, la dictadura había sacado una propaganda que mostraba un diálogo entre dos chicos, digamos, ¿no? Uno atildado, bien peinado a la gomina, con saco, con Sí, corbata, y otro barbudo, pelo largo y demás,
el barbudo pero largo entregándole lo que se veía que era un volante o algo por el estilo, Claro. y el otro contestándole la tildado, yo acá vengo a estudiar. Con la Entonces idea de ahí, que era mala cosa la política. sí, la política estaba perseguida, era Claro, ilegal hacer actividad política. Después, los estudiantes universitarios estaban estigmatizados, el pelo largo, la barba estaba estigmatizado, vivir en una pensión. Bueno, yo era todo eso, claro. digamos, ¿no? Y en el año 80 empecé ya a militar en la Juventud Peronista, en una agrupación de Juventud Peronista. En ese momento no pensábamos que la dictadura se iba a ir a los 3 años, Claro. pero bueno, empecé a militar fundamentalmente ahí. El 82 con la guerra de Malvinas fue todo un proceso muy vertiginoso entre el 82 y el 83, porque inmediatamente de la derrota post la guerra, eh, la dictadura anuncia un cronograma electoral y ya ahí empezó otra etapa, digamos, ¿no? Después, bueno, lideré un tiempo importante la Juventud Peronista de Santa Fe y la Juventud Peronista de Rosario, y en el marco de ese liderazgo, en el año 87, con un candidato a intendente que falleció ya, que se llamaba Gualberto Venecia, eh, yo encabecé la lista de concejales, que era también una novedad, digamos, ¿no? Porque tenía 27 años, digamos, Claro. ¿no? Para encabezar la lista de concejales. Así que Y a Rosario llegás de Vera, tu ciudad natal, que bueno, como, como había una novela eh, en esa época de la radio abierta, la tele abierta sin cable, había una novela que se llamaba Rosa de Lejos, entonces llegaba alguien, llegaba una mujer, que no me acuerdo el nombre de la actriz que la caracterizaba, con esas valijas que eran una especie de valijas de cartón, digamos, todas atadas, y sí, empezaba, bueno, no llegué con una valija de cartón, pero llegué un domingo a la mañana y me habían dado un par de direcciones de, de de pensiones y de... pensiones en la zona de Boulevard Pellegrini, Sí, cerca de la facultad y caí en una al mediodía, en donde además había un chico que no era de Vera, pero que vivía era un pueblo cerca de Vera, y bueno, ahí me quedé viviendo un año en ese lugar. Dormíamos 5 en una habitación, así eran las pensiones sí. estudiantiles, y bueno, después, Sí, bueno, fui épocas, rotando. épocas encima que no había manera de comunicarse fácil, estaba lejos de tu familia también y era una experiencia No, nueva. para comunicarnos teníamos que ir a la vieja Entel, que era la telefonía estaba en manos del Estado. Tenías que ir a una agencia, que me acuerdo que estaba en la calle San Luis, y tenías que pedir la comunicación a Vera, y tardaban 6 7 horas en poder comunicarte, digamos, ¿no? Hoy eso era. Y ya que comenzaste tu militancia política durante la dictadura militar, ¿cómo fue esa experiencia de militar en el peronismo en ese contexto puntualmente? ¿Estuviste en peligro? ¿Te sentiste No, en peligro en algún momento? yo primero empecé a militar en los 80, los años de represión más duros fueron 77, 78, 79, era una militancia semiclandestina, Claro. eh, no se publicitaba en las reuniones, tenías algunas medidas de seguridad, tomabas algunas medidas de seguridad, eh, te cuidaba, eh, miedo no sería la palabra, digamos, ¿no? Pero en esa época vos tenías que salir con documentos, si te pedían el documento y no lo tenías, te llevaban preso. Claro. Entonces, bueno, ahora pasan cosas similares, digamos, ¿no? De que se te subían policías arriba del colectivo y te A hacían revisar. bajar, o cuando vos bajabas del colectivo y te pedían documentos, o a ingresar a la facultad, o ingresabas, yo hice 2 años acá en Pellegrini, y después fuimos a la Siberia, Claro. y para ingresar a la Siberia tendrían que mostrar o tu libreta universitaria o todo documento. Entonces, pero había, eso lo recuerdo más románticamente lo que voy a contar ahora, había como un circuito en donde los que hablábamos de política, los que teníamos alguna inclinación, era más amigable. Entonces, el Cairo, Mira. un bar que estaba en Entre Ríos y a una cuadra del Cairo,
no, a 2 cuadras del Cairo, en Entre Ríos, no, en Mitre, a 1 cuadra, Sí. en Mitre y Santa Fe, que se llamaba Odeón, que también era otro circuito. Los cines Arteón existían, en ese momento existían 2, el que está actualmente sobre esa calle Sarmiento, y había otro sobre calle Entre Ríos, y ahí podías encontrar alguna película que estaba fuera del circuito comercial. Las peñas, que eran las peñas folclóricas en ese momento, donde vos ibas y tomabas vino de los pingüinos, y te encontrabas también ahí con una cantidad de gente que que podías tener algún tipo de diálogo mucho más allá de esta cosa de que la política no, una cosa de ese tipo. Entonces, había también un circuito de revistas, pequeñas revistas, que se armaban, se juntaban 4 o 5 pibes y armaban una revista de arte, de literatura, que no tocaba la política en forma directa, pero indirectamente Tenía un contenido de fondo. aparecía y el contenido de la actividad política, digamos. ¿Sí? Y viniendo ya un poco más acá en el tiempo, hablando ya de los últimos resultados electorales, compartiste la fórmula con Sergio Massa. Consultarte cómo viviste en lo personal, primero en lo personal, el resultado electoral, si a ver, esperarlo, creo que muchos no lo esperábamos, pero ¿cómo lo viviste en lo personal, fundamentalmente? ¿Qué cimbronazo te pudo haber generado? A mí me pasa que las cosas las terminan decantando en mi cabeza mucho tiempo después, o un tiempo después, ¿no? Nosotros sabíamos desde un primer momento, cuando asumimos la responsabilidad con Sergio, responsabilidad y honor, ¿no? De ser candidato a vicepresidente es un honor enorme. Pues imagínate que yo empecé a militar en el año 80, haciendo las cosas que hace cualquier militante cuando empieza: pega un cartel, pinta una pared y ese tipo de cuestiones. De eso dice todo el recorrido, llegar a ser candidato a vicepresidente. Sabíamos que era una elección muy difícil. Sabíamos que había una corriente muy fuerte de cambio y de que la gente quería cambiar de gobierno, bueno, una cantidad de circunstancias. Ahora, cuando ganamos también la primera vuelta, de 37 a 30, nos faltaron solamente 3 puntos para ganar en primera vuelta. Bueno, en ese momento sentimos que se podía ganar. Después, la semana previa a las elecciones y demás, la mayoría de las encuestas nos daban perdiendo, algunas horas nos daban una elección pareja, así que estábamos preparados, ¿no? En algún sentido. O al menos yo estaba preparado. El otro día yo estaba de jefe de gabinete, empecé a cerrar toda la gestión, a transmitir todo lo que significaba la transición, bueno, todo ese tipo de cuestiones, pero un proceso, como decía. En algún lugar hay una parte que es la menos importante, que es en todo caso la vanidad de decir, bueno, claro, pude ser vicepresidente, estuve tan cerca y demás. La otra parte es la más triste, porque yo al menos tenía plena conciencia de que lo que se venía era desastroso para el conjunto de la sociedad, y esto es lo que está sucediendo. Es decir, bueno, estuvimos tan cerca, ¿no? Tan cerca y bueno, después convivís con las situaciones, digamos, ¿no? Agarrás en algún momento, alguna vez se te pasa por la cabeza. Si bueno, estuve a 3 puntos de ser vicepresidente, y estoy ahora mucho mejor acá en Agofa TV. Pero fundamentalmente, también, bueno, me llegó esta posibilidad en una determinada edad. Yo tengo 64 años, así que las cosas se toman con más templanza. También cosas lindas que me pasaron, ¿no? Yo fui candidato varias veces. En esta oportunidad, toda la familia estuvo muy cerca, ¿no? Yo tengo 4 hijos, el mayor vive en Washington,
vino para la primera vuelta, para votar acá, y después volvió con su esposa y con su hijito en el balotaje. Estuvimos todos juntos, con mi esposa, con mis 4 hijos. Eso también, en todo el proceso, eso también te genera, me gustó. Bueno, Claro. ¿no? En esa cosa. ha vivido muchas campañas. ¿Qué te pareció esta, el nivel por ahí de debate o de exigencia también por parte de ustedes? La agenda cambiaba cada minuto. Era increíble. Sí, pero nosotros nunca le mentimos a la gente, ¿no? Claro. La verdad que nosotros dijimos que era lo que iba a hacer y también dijimos que era lo que iba a hacer Milei. Claro. Y todo lo que sucedió cuando dijimos, ¿se acuerdan cuando nos criticaban que habíamos puesto en 11 y en Constitución lo que iba a costar el precio del boleto? Si claro. sacaban La el nafta. subsidio? No, ahora lo Sucedió. Sí. Claro. Con el combustible sucedió, ahora vamos a ver lo que pasa con la electricidad. Veíamos todo todo lo que se iba a hacer, y bueno, y tratamos de transmitirlo sabiendo que había una tendencia. Que se lo tildaba de campaña del miedo, en definitiva, todo lo que Sí, ustedes nosotros decían desde decíamos, el miedo es la campaña de Milei, y bueno, y Claro. hoy Milei nos da miedo a muchos argentinos, ¿no? Claro. Porque la verdad que además la forma nunca vimos esto, ¿no? Nunca vimos No. lo que sucedió dándole clase, inaugurando el ciclo lectivo con los chicos en ese lugar. Claro. Nunca vimos que un presidente diga los voy a mear a los gobernadores, o que diga delincuentes. Es una cosa. Mientras la secretaria general de la presidencia y jefa, teóricamente, se va al recital exclusivo de Luis Miguel, Claro. pagando 1,5 millones de pesos, que no saben ni dónde lo sacan en su declaración jurada. Entonces es muy difícil, y sobre todo uno se preocupa por la angustia que genera en la mayoría de la gente, ¿no? Sí, no hay precedentes, digamos, tampoco de una... Tal vez son los primeros 100 días por ahí de gobierno, pero ya se están viendo cosas que no se hicieron antes, ¿no? Y este miedo que vos decías me hace recordar a lo que por ahí el núcleo duro de la Libertad Avanza decía, no lo va a poder hacer o no lo va a querer hacer, y bueno, efectivamente, como comentás, lo termina haciendo y planea aún más, ¿no? ¿Cómo viste el cierre de algunas instituciones como TELAN, como el INADI? ¿Cómo lo atravesás también desde el partido orgánico, ¿no? Bueno, con mucha crueldad, ¿no? Parece que hay mucha crueldad, hay ahí. El gobierno es profundamente inhumano, ¿no? Además, pareciese que gozan con la desgracia ajena, ¿no? Que esa imagen de esos 5 chicos libertarios yendo a festejarle a los compañeros de Telan que los despedían, es de mucha crueldad, de muy poco humano. El gobierno es muy poco humano. La reacción de Milei de seguir haciendo su discurso, ¿no? Acercarse al chico que se desmayó, es de muchísima falta de humanidad, falta de empatía, falta de calor con el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece que fundamentalmente es esto, pero no solamente es eso. Bueno, el salario real nunca tuvo la caída que tuvo en cuanto a poder adquisitivo en estos meses, solamente comparable con febrero del 2002. Se venden el 45% menos de medicamentos que se vendían hace un año, la caída en la compra de alimentos y bebidas del 31%. Bueno, todos los indicadores. Milei va a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa, y entre otras cosas dice que el precio de los alquileres bajaron. Claro. Todos sabemos que nos mienten la cara, digamos, ¿no? Todos sabemos que se multiplicaron por 3, por 4, por 3 o por 4, que además es cada 3 meses la actualización. Es terrible. Terrible lo que está pasando. Una de las cosas que justamente me interesaba consultarte en este contexto de tantísimos recortes, tanto en la universidad pública, que está viendo problemas con el tema de los presupuestos de las universidades, con respecto a este superávit que se está tratando de lograr a través de los recortes, no tanto en salud como en educación, en diferentes sectores, pero consultarte de qué vale tener un superávit fiscal o priorizar pagarle la deuda externa al Fondo Monetario en lugar de atender las necesidades urgentes de la gente con todos estos sectores, porque no se entiende la prioridad que se le da a los números, en definitiva. El superávit que festejaron en enero
Es como si cualquiera de nosotros recibe su sueldo el 1 de enero y ese mes no comes, no pagas la luz, no pagas el alquiler, no le da plata a tus hijos y demás. Llega a fin de mes y tenés tu sueldo. Claro. ¿No? Entonces, no gastaste nada. Claro. No gastaste absolutamente nada porque claramente por eso fue absolutamente ficticio porque no pagaron nada. En febrero tienen que empezar a pagar. Tuvieron que empezar a pagar algunas cosas. Pero por sobre todas las cosas, lo que les empieza a pasar ahora en febrero es que le cae la recaudación por vía, entonces le cae la recaudación, entonces el déficit fiscal se le complica al superávit fiscal por vía de los ingresos. A ver, digamos, ellos hacen un ajuste. El ajuste genera recesión económica. Cuando genera recesión económica hay menos actividad económica. Por lo tanto, si hay menos cantidad económica, el Estado recauda menos de IVA, recauda menos consumo. Por menos consumo, recauda menos de IVA, recauda menos de derecho de exportación, recauda menos de impuesto a las ganancias. Entonces le ingresa menos. Claro. Y Claro. entonces ellos que achicaron los gastos tienen un achicamiento de los ingresos. Entonces empiezan a estar en una situación de déficit fiscal nuevamente. Claro. ¿Qué es lo que históricamente ha pasado con estos modelos neoliberales? Porque el modelo neoliberal dice, voy a achicar el Estado, listo. Entonces, achico el Estado. Como achico el Estado, me cae la actividad económica. Y cuando me cae la actividad económica, me cae la recaudación. Entonces, ¿qué hago? Achico más. Claro. Me cae más la actividad económica. Y así termina en algún momento explotando. En el Claro. medio, ¿qué es lo que han hecho siempre? Que nos han dejado en una situación mucho peor. O se han endeudado para financiar al Estado o han vendido empresas públicas como quiere hacer Milei, que quiere vender el Banco Nación, YPF, Claro. y bueno, todo ese tipo de Y ves, cuestiones. por Entonces, ejemplo, esto es lo que está pasando. claro, Por eso, Milei fue el 1 de marzo al Congreso con 2 derrotas políticas y una preocupación económica. Las 2 derrotas políticas eran que tuvo que retirar la ley Ómnibus, que ahora la quiere implementar de vuelta. Entonces no es que no le importaba la ley Ómnibus, ¿se acuerdan cuando Claro. dijo eso? Y segundo, que se le habían emblocado todos los gobernadores producto de la decisión que habían tomado en cuanto a las transferencias de recursos. Y la preocupación económica es que su principal indicador, que es el superávit fiscal, por producto de la política económica que está teniendo, empieza a estar complicado, porque vuelvo a decir, empieza a tener el Estado menos ingresos producto de la caída de la actividad económica. Y va a ser peor. claro. Y Eso en este contexto, que ellos desde el gobierno se asegura que este es el camino para bajar la inflación, por ejemplo. ¿Crees Bueno, posible? El único ancla que tiene este programa antiinflacionario es la recesión, que la gente Claro. no compre. Claro, Claro, si no es... Aún, en la cosa que yo digo, en un ejercicio teórico, la gente no compra nada. Con los empresarios que tenemos en Argentina van a fabricar un solo producto y lo van a aumentar para que el único que compre lo compre más caro. claro, ¿Entendés? Porque ¿cómo funciona el sector empresarial en la Argentina? Nosotros siempre le insistimos que generábamos las condiciones, digo, los peronistas, de tener un mercado de consumo importante, entonces que ellos puedan producir mucho, vender muchas unidades y ganar por cantidad. Si vos vendés 100 unidades, digo, de forma teórica, si vendés 10 unidades y tenés un peso de ganancia, ganaste 10 pesos. Ellos, en general, el sector empresario en Argentina, sobre todo la venta de consumo masivo, prefieren vender una sola unidad que salga 20 pesos. claro. Entonces, lo que hace en las empresas de consumo masivo cuando hay recesión económica, no reducen los precios, sino que venden menos y tratan de seguir ganando exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que termina pasando, que el nivel de consumo termina siendo sostenible para un determinado sector de la sociedad, y la mayoría de la sociedad Sí. no participa de eso. Me Sí. interesaba hacer una última consulta en relación, ya que estamos hablando del plano económico justamente. Si en este contexto que planteás de cómo se maneja el empresariado y de las prioridades económicas del gobierno, si es posible en algún momento salir del escenario de esta inflación que ya había anunciado Cristina, este escenario de recesión económica y alto índice inflacionario, si es posible salir. A ver, el estallido social lo estamos viendo en cuanto a las protestas.
pero si es posible revertirlo de alguna forma o sostenerlo por lo menos este año. Este año yo creo que no, porque la verdad que vos podés tener un descenso en el aumento de los alimentos en el mes de marzo, por ejemplo, que puede haber una caída, pero este mes empiezan los aumentos de los precios regulados. Claro. Te empiezan aumento de las tarifas, aumento del transporte, aumento de los combustibles. Y además, el propio ministro dijo, y el FMI le exige que vayan adecuando el tipo de cambio, que vayan aumentando el tipo de cambio oficial, que generalmente termina generando una tensión inflacionaria. Y tenés un escenario más todavía, que es el sector agropecuario. El sector agropecuario lo ovacionan a Milei, pero no liquidan. Entonces, ¿por qué no liquidan? Primero porque, ¿cuál es la situación hoy? La cosecha que iba a ser de 40 millones de toneladas termina siendo de 31, según las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. El precio de la soja hace un mes estaba a 350, hoy está a 275. La devaluación inicial que hizo Caputo, que fue de casi el 118%, se fue perdiendo competitividad producto de la inflación. Entonces, la realidad es que yo creo que lo que va a intentar hacer el sector agropecuario es presionar para que haya una nueva devaluación, no del 118%, quizás del 15%, del 20%, para tener mejor competitividad. Si eso se da, vas a tener de vuelta un escenario de mayor inflación. Entonces, veo poco difícil, poco probable que este año salgamos de un escenario de estancamiento de inflación, Por ahí no viajás a una inflación del 25%, pero sí viajás a una inflación del 8 o 9%, digamos. Claro. Entonces, esto me parece, con la diferencia de que cuando nosotros tuvimos en el gobierno, hasta los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, la economía crecía y llegamos a tener una desocupación del 5,5%. Acá vas a tener una economía que decrece y lo que te va a empezar a pasar es el peor flagelo de todo esto que está pasando, digamos, que son las consecuencias, que es la pérdida de puestos de trabajo. Claro. Entonces, lo de Villa Constitución es una alerta. Hoy compañeros de Acindar cortaron una parte de la autopista. El otro día un dirigente nuestro de Venado Tuerto me decía que en el parque industrial de Venado Tuerto calculan que en marzo va a haber 800 pérdidas de puestos de trabajo. O sea que vamos a ir hacia un escenario de mayores niveles de desocupación. Creo que rápidamente vamos a terminar el año claramente que con dos dígitos de desocupación. Entonces el escenario es un escenario muy complejo desde el punto de vista económico, ¿no? Esto lo Por vemos, ahora no ves riesgo de hiperinflación, por ejemplo, que era una de las cosas que se hablaba desde el oficialismo. No, eso lo inventó Milei como para tratar de justificar la dureza de su plan, pero nunca hubo riesgo de hiperinflación. La verdad que además la ventaja que va a tener el gobierno este año no es que van a tener los dólares de la cosecha que nosotros no tuvimos y que significaron 22.000 millones de dólares menos que ingresaron a la Argentina el año pasado. Entonces vas a tener un colchón como para poder manejarte. Me parece que de esto es fundamentalmente, este es el escenario que veo mucha pobreza, mucha indigencia en los próximos meses. Yo dije cuando salió el informe de la UCA que teníamos el 57,3% de pobreza en enero. Bueno, Milei ya tiene más pobre que votos y ahora con el índice de inflación que salga de febrero va a tener más inflación que votos, porque va a tener una inflación acumulada de diciembre, enero y febrero de alrededor del 60%. Con respecto a lo que decías de la caída del consumo, y también con respecto a lo que decías de la segunda derrota por ahí del gobierno de Milei, que es ponerse en contra de los gobernadores, ¿no? ¿Qué va a pasar con el consumo interno de las provincias? ¿Cómo van a poder sustentar este periodo, esta etapa de crisis? ¿Qué va a pasar con las provincias puntualmente, con el aumento en los transportes? ¿Cómo lo va a costear también la sociedad? Si eso va a generar un estallido social
pronto, porque hay varios rumores, se habla de un estallido, pero no se sabe qué va a pasar, porque todavía Milei sigue teniendo un cierto consenso en la sociedad. Sí, el transporte no es un tema menor, no es un Claro. tema menor porque por las experiencias que hay, ¿no? El conflicto social que tuvo el último gobierno de Piñera en Chile fue fundamentalmente ocasionado por el aumento del transporte. El salto de los molinetes, los molinetazos nacen en Chile. De hecho, el actual presidente Boric sale de ese conflicto, digamos, ¿no? Liderando. Por un lado. Y por el otro lado, también sucedió algo similar con los chalecos amarillos con Macron en Francia. Entonces no es un tema menor. Hasta ahora lo que han hecho las provincias y los municipios es trasladarle una gran parte, no digo la totalidad, de la eliminación del aporte de los subsidios nacionales al ciudadano, ¿no? Por eso el boleto empieza a costar 700 pesos a partir de mañana aquí en la ciudad, aquí en la ciudad de Rosario. Yo sé lo que va a pasar. Se van a juntar 10 pibes en la parada, se van a subir los 10 pibes, así no tenemos para pagarte, y el chofer los va a terminar llevando. Algunos se peleará con uno, con otro, este tipo de cuestiones. Cuando nosotros vivimos el 2001, yo recuerdo que bueno, 2001, 2002 había gente que no tenía para pagar la luz, entonces la empresa iba a pedir que le corten el medidor, se armaban puebladas, claro, para evitar que le saquen el medidor, y hasta que los trabajadores, el propio sindicato de Luz y Fuerza, sacó una resolución diciendo, miren, nuestros trabajadores no van a ir a cortar más, no se van a ir a enfrentar con la gente, vayan ustedes, le dijo a los directivos. Entonces me parece que fundamentalmente esa es una situación. Después los ingresos de las provincias van a estar complicados, porque cuando hay una caída de la actividad económica hay menos ingresos para las provincias también. Menos ingresos propios porque recauda menos ingresos brutos. El impuesto inmobiliario es una de las primeras cosas, digamos, cuando empiezan las crisis, la familia pagan primero los servicios, dejas de pagar el ABL, el impuesto de la tasa municipal, y dejas de pagar el impuesto inmobiliario, y los ingresos coparticipables van a bajar, ingresos brutos también van a terminar bajando. Yo no sé en cuánto ha utilizado el gobierno anterior de Perotti, en el caso de nuestra provincia, los bonos con los cuales la nación le pagó a la provincia de Santa Fe la deuda que tenía. Ahí quizás tenga un colchón el gobernador Puyaro como para poder utilizarle y darle algún tipo de dinamismo, digamos, ¿no? Claro, para poder sobrellevarlo. También tomó una decisión que creo que puede merecer correcciones y demás, como Billetera Santa Fe, pero prácticamente la hizo extinguir a Billetera Santa Fe. No es lo mismo que la cuenta DNI que tiene Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que es muy potente y que también alienta el consumo y le significa un ahorro para cada una de las familias. Habrá que ver cómo evoluciona, pero recauda menos la nación, va a recaudar menos la provincia, van a recaudar menos los municipios, así que va a haber que estar muy atento. Bueno, mañana está programada la primera reunión con los gobernadores. Primero, en un principio se hablaba de una primera reunión, después se habló de varias reuniones por la ausencia por ahí de algunos gobernadores y también por fuertes críticas también de gobernadores, no solo de justicialismo. Yo te quería consultar respecto a eso, ¿con qué se encuentran los gobernadores que van a ir a dialogar esta especie de pacto de 25 de mayo? Que bueno, se habla de una especie de trampa, ¿no? Yo creo que el pacto es extorsión y trampa, dije yo, ¿no? Porque Milei habló del pacto, pero le dijo, antes de ir a firmar el pacto, me tienen que aprobar la ley ómnibus. Entonces, y si me aprueban la ley ómnibus, empezamos a hablar de beneficios fiscales para las provincias. Entonces, ahí hay claramente una extorsión. Y la trampa es porque los 10 puntos del pacto son 10 puntos que están destinados fundamentalmente a avalar las medidas económicas, implícitamente las medidas económicas que tome Milei de acá para adelante. Quedás atrapado para toda la vida. Escuchame una cosa, esos 10 puntos no habla de justicia social, no habla de distribución del ingreso, no habla de movilidad social ascendente, no habla de producción, no habla de salud pública, no habla de educación pública,
no habla del sostenimiento de las universidades públicas, no habla de obra pública, no habla de infraestructura, no habla de soberanía, no habla de Malvinas. ¿Qué carajo vas a firmar? ¿De qué, de qué estamos hablando si no hay nada ahí que sea una cosa que le termine beneficiando a la gente? Es más, te ponen el sistema provisional que pueden venir las AFJP, ¿qué va a pasar? Que si te van a quedar en el sistema público aquellos que son los menores aportantes, Claro. y en el sistema de AFJP aquellos que puedan aportar más. La crema del negocio se la van a llevar las AFJP. Y apertura indiscriminada de importaciones, comercio internacional libre, industricidio. Claro. En esta ciudad nosotros vivimos lo que pasó en los 90, cuando, siempre doy este ejemplo, antes de los 90 en esta ciudad se fabricaba todo lo de la bicicleta. En Villa Gobernador Galvez, yo estudié Bueno, allá, sí, sí. en Villa Gobernador Galvez, pero también se fabricaba, tenías talleres que fabricaban manubrios de bicicleta, Claro. asientos de bicicleta, las ruedas, los cuadros, hasta los piñones. Toda la cadena Sí, sí, productiva. Empezaron a venir primero las partes, después te vinieron las bicicletas hechas y se Ya destrozó de China, se destrozó fundamentalmente todo lo que significaba esa industria. Entonces, ya vivimos claramente esa experiencia. Después está esta cosa de trampa, decir, uy, bueno, el presidente invita al diálogo, que en realidad es un diálogo que te invita a que adhieras a lo que él dice. Ujú. ¿Qué va a pasar si no concurrimos o si no firmamos el acta del 25 de mayo? Es contrafáctico lo que voy a decir, pero imaginemos al revés. ¿Ustedes creen que si se hubiese aprobado la ley Ómnibus, Milei hubiese planteado el acuerdo del 25 de mayo? Claro. No. Porque la verdad que el día que aprueben la ley Ómnibus no necesita más a los gobernadores ni a los bloques aliados. No Claro. los necesita más, porque ya tiene la suma del poder público para hacer lo que quiera. Entonces, la realidad es que lo que tendrían que hacer los gobernadores es no firmar el acuerdo. ¿Y qué va a pasar si no se firma el acuerdo? Porque Milei no come vidrio tampoco, ¿eh? Milei va a retroceder y va a tratar de generar un escenario de una negociación más razonable. Porque la verdad es que yo hay cosas que, digamos, hay cosas de Milei que no les creo, ¿no? Ujú. Creo que esta cosa dice, yo no tengo ningún deseo de perpetuarme en el poder y si me tengo que ir al ostracismo. No, mentira. Mentira, digamos, ¿no? Se quiere quedar, quiere disfrutar del poder, que disfruta que todo el mundo le diga sí. Bueno, todo eso es claramente mentira. Entonces, lo que va a suceder si los gobernadores le dicen no al acuerdo es que buscará un nuevo acuerdo y una nueva búsqueda de consenso. Acuérdense, se retiró la ley Ómnibus. La retiramos a la ley porque la mandamos claramente para saber quién estaba a favor y quién estaba en contra del cambio. Claro. Eso te No quería- nos interesaba la ley ¿Qué? y ahora la pones como condición. Los 23 de los 24 gobernadores están en contra. Mejor que estén todos en contra porque ellos son la casta, la cosa, lo que quieren es defender sus privilegios, ta. Y entonces ahora haces un discurso y tratás de meter una división, una rendija entre los trabajadores, entre los propios gobernadores. Bueno, me parece Claro. que no es tan así, que no le importa nada, digamos, ¿no? Que hasta Eso- hasta se especuló en un momento que la retirada de la ley en la Cámara de Diputados había sido por una cuestión de ignorancia del sistema, de no saber que si retiraban la ley volvía a comisiones y no se podía votar. Ellos tenían dos alternativas, porque cuando vos volvés a comisión, lo dice claramente el reglamento, se cae el despacho. Ahora, ellos podrían haber pasado un cuarto intermedio. Ujú. Y decimos, bueno, vamos a pasar un cuarto intermedio hasta el mes que viene. Entonces el despacho mantiene validez. Y vas y después el mes que viene, vas y la negocias y tenés tiempo y demás. Pero bueno, esas son todas las cosas que hicieron y que llevaron adelante. Sí, bueno, también esto del pacto del 25 de mayo es una especie de tiempo, ¿no? Porque mientras tanto no se discute por ahí el DNU, que sigue vigente, es una estrategia por ahí bastante eficaz por parte del gobierno, eso concuerdan por ahí de diferentes espacios políticos, ¿no? Sí, tema de- bueno, desde el punto de vista, es cierto que si quizás no anunciaba el pacto del 25 de mayo,
esta semana hubiésemos tenido las condiciones para tratar el DNU en la Cámara de Senadores y tener el voto suficiente como para rechazarlo. Bueno, también es cierto que el 25 de mayo vamos a llegar con una situación socioeconómica terriblemente negativa. Claro. Digamos, todos los días se va deteriorando la situación, la situación socioeconómica. Digo, Milei debatió la ley, la Libertad Avanza debatieron la ley ómnibus en enero. La mayoría de los argentinos todavía estaba de vacaciones, o una gran parte estaba de vacaciones, todos estaban con el final del año y demás, la abrumadora cosa de aumento de precios, alquileres, tarifa, papá, no había llegado. Ahora es otra historia. Claro. Tenés que ir y votarle la ley ómnibus a mi ley, ¿eh? Cuando de acá tenés que pararte y te tenés que pagar el colectivo 700 mangos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el escenario puede ser complejo en ese Y sentido. en el mientras tanto también de cuál va a ser la resolución de la ley ómnibus, cómo se resuelve lo que decía Ezequiel recién con respecto a los fondos en la provincia, porque sigue siendo un mecanismo extorsivo, si se aprueba o no la ley. En el mientras tanto de esa resolución también ver si llegan o no los fondos para las provincias. Claro, porque Milei es perverso, ¿no? Entonces, ahí salió el ministro del Interior diciendo: vamos a mandar la restitución del impuesto a las ganancias porque queremos mandar la restitución del impuesto a las ganancias porque en realidad nos la están pidiendo los gobernadores, porque es un impuesto coparticipable. Entonces, la verdad es que es perverso, porque acá hay casi 100.000 santafesinos que están beneficiados por la eliminación del impuesto a la ganancia para los trabajadores de la cuarta categoría. Esos 100.000 santafesinos le van a echar la culpa a Puyaro. Claro. Entonces, ¿por qué Milei lo que hace es no devolverle lo que no le está mandando? Devolverle lo del fondo de incentivo docente, mandarle lo del fondo de incentivo docente, mandarle lo del fondo de transporte, y ahí las provincias se empiezan a acomodar un poco con lo que son sus propias finanzas, digamos, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría votó a favor de la derogación, inclusive el propio Milei. El cinismo de Milei queda demostrado ahí, digamos, ¿no? Yo nunca voy a votar a favor, nunca voy a votar en contra de que se derogue un impuesto. Se derogó el impuesto a las ganancias y lo vuelven y lo intenta volver a reponer. Entonces, la situación es una situación que tiene que ver con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es cínico, ¿no? Lo mando porque me lo piden los gobernadores. Te robo la billetera y después te invito a cenar, ¿no? Sí, un consenso, un acuerdo que no se dialoga también, digamos. Es como parte de la línea por ahí de Milei de llamar al consenso sin un diálogo. En cuanto a eso, yo también te quería consultar. ¿Qué rol va a tener el justicialismo como oposición también? ¿Cómo se reestructura el peronismo ante esta avanzada por ahí de la derecha que atravesamos actualmente? Claro, y en relación a la cumbre que se viene el 22 de marzo también, ¿qué esperás en cuanto a la reestructuración del partido puntualmente? Sí. Bueno, a mí me parece que nosotros estamos en una etapa en donde el peronismo viene actuando bastante coordinadamente, bastante bien. Hay una buena articulación entre los bloques parlamentarios y los gobernadores, y entre los bloques parlamentarios y la CGT. La decisión de la CGT del paro del 24 de enero fue una decisión valiente, hacer un paro el 24 de enero, y además no había dentro del espacio político todo un consenso para hacer el paro del 24 de enero. Claramente que toda esta primera etapa de gestión del gobierno de Milei para nosotros está calificado como de resistencia, ¿no? Después vendrá una etapa sin ninguna duda en donde no solamente tendremos que resistir, sino tenemos que empezar a imaginar qué le vamos a ofrecer a los argentinos post-Milei, cuál es el proyecto de país que le vamos a ofrecer a los argentinos, y quizás ahí nos permita hacernos una autocrítica de qué fueron las cosas que nos faltaron en las elecciones pasadas como para poder ganarla. Y yo ahí esbozo algo, ¿no? Que es, nosotros, el peronismo, somos muy eficientes en representar a un sector de los trabajadores que son los trabajadores en relación de dependencia. Desde el año 45, cuando nace el peronismo, nosotros dijimos que somos un movimiento cuya columna vertebral eran los trabajadores. Ahora, los trabajadores que representamos eficientemente son los trabajadores sindicalizados, los trabajadores en relación de dependencia.
son el 50 o el 55% con suerte de la fuerza laboral en la Argentina. Hay otro 45% que no son trabajadores en relación de dependencia y que es parte de la fuerza laboral en la Argentina. Ahí están los trabajadores negros, los trabajadores informales, los cuentapropistas y sobre todas las cosas los monotributistas. Claro. Y con ese sector de la sociedad, hace tiempo que nosotros hemos dejado de dialogar y hemos dejado de interpelar en el buen sentido de la palabra. Esos trabajadores monotributistas, nosotros íbamos en la campaña electoral y le decíamos, che, mirá que Milei te va a sacar todos los derechos, y ese trabajador monotributista me dice, escuchame una cosa, yo no tengo ningún derecho. Claro. Yo no cobro aguinaldo, yo no cobro vacaciones, no tengo vacaciones pagas, no tengo licencia por enfermedad, no cobro salario familiar. Y entonces, ahí nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que hemos venido haciendo, porque la verdad que es un reclamo absolutamente justo. Fíjate vos lo del salario familiar. El salario familiar, los trabajadores en relación de dependencia los cobran hasta un determinado nivel de ingreso y lo paga el Tesoro o la ANSES en su defecto. Muchos creen que el salario familiar lo pagan los empresarios. No, lo paga el ANSES en forma directa. La AUH es una extensión del salario familiar para aquellos trabajadores desocupados. ¿Por qué no le pagamos el salario familiar a los monotributistas? ¿Por qué no le pagamos el salario familiar? Sí, siempre fue un sector castigado. Si se lo pagamos a los trabajadores Claro. a los trabajadores en relación de dependencia y se los pagamos a los trabajadores desocupados. Entonces, Claro. ahí yo creo que nosotros doy otro ejemplo mucho más casero. Imaginémonos dos hermanos, uno trabaja en una empresa metalúrgica y otro es electricista. El que trabaja en la empresa metalúrgica en junio y diciembre cobra aguinaldo. El electricista no cobra aguinaldo. Vacaciones paga. El trabajador metalúrgico se va de vacaciones y tiene las vacaciones pagas. El electricista, para irse de vacaciones, tiene que hacer un colchoncito porque sabe que esos 10 días que se va de vacaciones o 15 días no factura porque no trabaja. Licencia por enfermedad, exactamente lo mismo. Salario familiar, lo expliqué recién. Entonces, hay también en esto, quiero advertir, porque muchos tienen una idea reduccionista del monotributista, que es reduccionista, el pibe del Rappi. Ahora, ustedes son trabajadores periodistas, hay una cantidad de compañeros que son monotributistas. El señor del kiosco que está acá a la vuelta probablemente sea monotributista. El que tiene una despensa en un barrio, un almacén chica en un barrio, probablemente sea monotributista. Tenés profesionales que son monotributistas, Claro. que tenés médicos, los plomeros, los electricistas, tienen una cantidad de oficios que son monotributistas. Entonces, nosotros tenemos una columna vertebral de nuestro movimiento que representa solamente el 50% de los trabajadores. Y eso tuvo influencia en el resultado electoral. Claro. Porque nosotros cuando hicimos encuestas posteriores a las elecciones, entre los trabajadores en relación de dependencia, ganamos por poco, pero ganamos. Entre los trabajadores que no están en relación de dependencia, perdimos por paliza. Era lo que decíamos, nunca piensan en nosotros, nunca nos tienen en cuenta. De hecho, entonces ahí nosotros tenemos que hacer una revalorización, ¿no? Sí, me estaba acordando de un profesor que se cataloga como monotributista. Sí, los monotributistas dicen que son por esta falta bueno. de beneficios. Monotributiste. Tristes. Claro, tristes. Monotribu, tristes. Es un trabalengua, sí. Sí. Pasa que es locutor, entonces le sale bien los trabalenguas. No, bueno, pero está... Pero sí, es así. Bueno, esto que mencionaste. Es así. Yo fui candidato a senador y que perdí las elecciones acá y planteaba el aguinaldo para los monotributistas. Ahora, esto, el salario familiar, es claro. Claro. ¿Por qué si yo soy un laburante, que lo único que tengo, no tengo un solo patrón? Porque soy electricista, voy y te arreglo la luz a vos, a otro trabajo. ¿Por qué a mí el Estado no me paga el salario familiar? Se lo paga el que está desocupado y se lo paga el que está en relación de dependencia. Y vos decís, bueno, pero está Lances. Lances tiene dos ingresos. Los ingresos que son previsionales, es decir, los aportes y contribuciones que hacen los trabajadores y los empresarios, y después tiene ingresos que son impositivos, casi en mitades. El ingreso impositivo es una parte del IVA, una parte del impuesto a la ganancia y algún aporte del tesoro. A eso aportan todo.
Porque el monotributista cuando compra un paquete de yerba paga IVA. Y Claro. una parte va al ANSES y no recibe nada del ANSES. Claro. Entonces me parece que ahí nosotros le erramos y claramente el peronismo tiene que, para adelante, tiene que ir en un camino que incluya ese sector de la sociedad. Que además es un sector que sociológicamente está conformado de manera distinta al trabajador en relación de dependencia, porque el trabajador en relación de dependencia tiene una mirada más colectiva. Alguna vez fue la comisión interna, alguna vez fue el sindicato, alguna vez se hizo atender médicamente por el médico del sindicato, alguna vez viajó por el sindicato, recibió un Claro. bolsón del sindicato, participó de una asamblea. Todas esas actividades que son actividades colectivas no la hace un trabajador monotributista. Entonces tenés que generarle algún tipo de contención, porque si no, la sensación que tiene ese señor es que todo depende de él. Vos después le decías, mirá que hay otros derechos colectivos, ¿no? Porque yo voy a la salita de Buenos Aires, me decían, y tengo que hacer a la salita de emergencia en un barrio, y tengo que ir a las 5 de la mañana para que me atiendan a las 10 y demás. Bueno, ahora probablemente la salita esté cerrada porque no va a haber presupuesto como para sostenerla, o bien todo esto que dijimos, el transporte público, lo que sale el combustible, pero bueno. Tal cual. Bueno, yo lo que te quería consultar acerca de esto de por ahí de las dirigencias del peronismo, ¿cómo ves, cómo se puede reestructurar de esa parte, de la dirigencia? Que por ahí hay muchos dirigentes políticos del justicialismo, pero no hay una figura que esboce por ahí en su totalidad. ¿Qué tenés en mente? ¿Y qué rol también podés llegar a ejercer vos en esta reestructuración del peronismo? Bueno, a mí me parece que el peronismo vive una etapa más colegiada hoy, ¿no? No hay una figura que per se sintetice absolutamente todo. Claro. No me parece mal, me parece que está bien, siempre y cuando no se desaten peleas internas innecesarias, pero me parece que el peronismo hoy no es una figura, es los gobernadores, los bloques parlamentarios, la CGT, figuras como Cristina, como Sergio Massa, como otros Claro. dirigentes políticos. Hay un entorno generalizado de cómo tiene que ser. Los liderazgos no lo definen los dirigentes, los liderazgos lo define la gente. Entonces habrá que ver el propio devenir de los acontecimientos de acá a 3 años, 4 años, cuando sea la próxima elección presidencial, cómo viene claramente ese proceso. Bueno, yo soy un militante sobre todas las cosas, ¿no? Siempre digo que debajo del traje de funcionario tengo la camiseta o la remera del militante político, así que cuando no estoy en funciones sigo militando. Lidero una corriente política a nivel nacional, que se llama la Corriente Nacional de la Militancia, que tenemos 5 diputados nacionales, uno de ellos Germán Martín, el presidente del bloque, pero tenemos diputados de Corrientes, de Entre Ríos, también del Chaco, y tenemos dirigentes políticos en todo el país, o sea que trato de ir sosteniendo esa estructura política. Bueno, la Corriente tiene su casa matriz, como decimos nosotros, que es la provincia de Santa Fe, y yo estoy recorriendo la provincia. Bueno, de acá me voy a Ibarlucea a reunirme con un grupo de compañeros. Bueno, seguramente intentaremos protagonizar los próximos debates políticos en la provincia y a nivel nacional, ¿no? Y en esto de la reestructuración partidaria o de los nuevos roles que van ocupando también los partidos o a quién terminan representando, que hablábamos recién, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, el rol que está ocupando el PRO, si está aliado o no, si forma parte o no del gobierno en definitiva, si está amalgamado o se quiere despegar, y el rol de la UCR también, que siempre está como en el medio de todo este limbo? Yo cuando era diputado siempre decía, más allá de los discursos tenés que ver cómo son los votos, ¿no? Hacia dónde están direccionados. Está claro que pareciese que el PRO está mucho más cerca de Milei
tiene funcionarios, bueno, su candidata a presidenta es funcionaria ministra de Seguridad. Macri permanentemente expresa su apoyo al presidente. Parece mucho más cercano, ¿no? No descarto que la Libertad Avanza y el PRO confluyan en las mismas listas parlamentarias el año que viene, ¿no? Lo de la Unión Cívica Radical tiene una posibilidad histórica, ¿no? Porque la verdad que la UCR ha hegemonizado, ha ganado muchas provincias que no las tenía, y tiene la posibilidad de reencontrarse con una tradición que para mí es la tradición política radical, que no es la tradición de la derecha, que es una tradición democrática, que no es peronista, pero que recoge una cantidad de banderas que tienen que ver con la justicia social. Bueno, me parece que hay liberal, pero no, si se quiere, antiperonista, pero no de ultraderecha, no fascista. Claro. No fascista como puede ser, no con esta violencia que tiene Milei. A mí es muy loco, ¿no? Porque si hay partido al cual Milei ha insultado ha sido la Unión Cívica Radical. Dijo, Claro. tengo un muñeco con la cara de Alfonsín, con lo cual le pego. Siempre los ha insultado, los ha descalificado, y el partido está ahí tensionado de qué lugar termina ocupando. Pero a mi criterio habrá que ver cómo terminan ordenándose. Ahora ha pasado algunos movimientos interesantes en la Cámara de Diputados, porque tanto el bloque que preside Pichetto y creo que la UCR han pedido por una nueva fórmula de actualización jubilatoria y por el restablecimiento del FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Bueno, me parece que eso es importante. Habrá que ir viendo cómo se van acomodando, ¿no? Los acontecimientos políticos que están sucediendo en Argentina por ahí exigen también de respuestas políticas muy novedosas, ¿no? De la dictadura salimos con una multipartidaria. Cuando estábamos en plena dictadura, se armó lo que se llamó la multipartidaria, y allí confluyeron 5 partidos políticos: la UCR, el MIT, que era el frondicismo, algunos ya desaparecieron, la Democracia Cristiana, el Partido Justicialista y el Partido Intransigente. Fueron 5 partidos políticos que tenían una sola coincidencia, que era el regreso a la democracia. Claro. Bueno, si Milei sigue profundizando sus líneas autoritarias, no sé si en algún momento no va a haber que tener una respuesta de ese tipo. Agustín, muchísimas gracias. Nos quedan pocos minutos Sí, ya. ya estamos. Tendríamos que ir cerrando la entrevista. A mí puntualmente me queda una última pregunta que me gustaría cerrar con esto, que tiene que ver hasta cuándo te parece que la gente en la calle puede seguir aguantando esta situación económica, y en qué te parece que puede terminar esto. La sociedad, el pueblo argentino es un pueblo manso, ¿no? Tradicionalmente. Antropológicamente diríamos un pueblo de llanura, mayoritariamente. Entonces, la primera reacción del ajuste es agregarle un agujero más al cinturón, ¿no? Resolverlo vos, ajustarte vos, achicarte vos. También hay una gran parte de la sociedad que está diciendo que es muy difícil que hoy no siga teniendo esperanzas en Milei, por más que le pegue en la cara la crisis, porque hace 3 meses que lo votó. Entonces es muy difícil. Así que nos encontramos con gente que está tratando de sostener el ajuste por sí mismo, y gente que todavía no cuestiona a Milei. Me parece que hay que imaginarse el vaso, ¿no? El vaso se va cargando de agua, y hasta que aparece una gota, que es la gota que rebalsa. Ahora, ¿cuándo aparecerá esa gota? ¿Cuándo será esa gota? Habrá que ir viéndola. Ahora que el vaso está muy lleno de insatisfacción del conjunto del pueblo argentino, es claramente así, ¿no? Los sectores populares, no hay comida, no come el papá, no come la mamá, comen los chicos. Ahora
Cuando ya no comen ni los chicos, las situaciones más, la tensión empieza mucho más, ¿no? Así que hay que estar muy atento a lo que sucede, porque lo que ha sucedido en estos 3 meses ha sido muy vertiginoso, notablemente vertiginoso, el deterioro de la calidad de vida del conjunto de los argentinos, así que habrá que ir viendo. Agustín, se nos termina el tiempo, podríamos seguir charlando un montón de tiempo más, pero bueno, te agradecemos por haber venido a Gofa, por haber venido Acá Estamos, y te esperamos nuevamente algún otro día para poder Cuando seguir quieras charlando la actualidad Bueno, política. a disposición, felicitaciones a toda la gente de Gofa y felicitaciones a ustedes por el programa. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, le agradecemos como siempre estar conectados a Acá Estamos, así que nos vemos la próxima semana. Nos Muchas vemos el gracias. martes.